Entonces, la última sesión nosotros nos quedamos en esta parte, en las grandes preguntas de la economía, y decíamos que las podemos ver de una forma tan simple o tan compleja como queramos, ¿no? Entonces, ya habíamos empezado a platicar acerca de esta cuestión del qué, del cómo y el para quién, si se acuerdan o no. Y de hecho se fueron con una tarea, porque estábamos viendo esta cuestión, el qué producir, y decíamos que el qué producir va a depender mucho del tiempo histórico que estemos analizando. Estamos hablando de economías feudales, que el qué producir se centraba prácticamente en la producción de bienes de la tierra. Estamos hablando de una economía como la actual, ¿no? Que está dominada por qué. Ya lo platicábamos la sesión pasada, hubo un periodo de este sistema económico capitalista donde lo que dominaba a nivel internacional era la producción manufacturera, pero platicábamos del documento de Parkin, que hay países que cuando eran durante un determinado periodo productores, ¿no? Manufactureros, ahora gradualmente se han ido terciarizando, que era el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en una etapa, en su PIB estaba compuesto principalmente por bienes del sector secundario, y ahora ese PIB, la generación de ese PIB, se explica por la producción de servicios, ¿no? Estamos hablando de que ha tomado una relevancia importante el sector terciario de la economía. Platicábamos también en el caso de China, ¿sí? En el caso de China, que tiene como que una distribución del PIB, un comportamiento del PIB un poquito más estable, porque de acuerdo al dato que nos daba el mismo libro, ¿no? Su sector agrícola producía más o menos, no lo tengo aquí, como el 10, o sea, representaba el 10% del PIB, el sector secundario como el 46%, ¿no? Y el sector terciario, ¿no? El resto. Entonces era mucho más equilibrado que el de los Estados Unidos. Platicábamos también, eso no recuerdo, si en el caso de México. Entonces, en el caso de México estamos hablando que lo que domina también una mayor proporción de nuestro PIB es el sector terciario, ¿no? Entonces, esto hace que lo que se produce en una sociedad dependa también de un contexto histórico y va tomando una determinada evolución histórica. Aquí también dice algo que son los patrones de producción. Y les comentaba la sesión pasada que eso está sumamente vinculado con el siguiente concepto, que es el de modelo de crecimiento. Entonces, ustedes en la preparatoria, no sé si ahorita ya en la carrera, han revisado este concepto de modelo de crecimiento. ¿Quién me platica? Si lo ha revisado, no lo ha visto, más o menos se entiende qué es. ¿Alguien? A ver, ¿quién participa? No, yo no tengo idea, profesora. Tú no tienes idea. Un favor, cuando vayan a participar, digan, soy Air, no tengo idea, soy Donovan, no tengo idea, soy Pepito, Chucho, Pedro, Juan, no tengo idea, ¿sale? Porque no estoy viendo mi Zoom, únicamente estoy viendo ahorita nada más la pantalla. ¿Alguien más aparte de su compañero incógnito? ¿No? ¿A qué suena modelo de crecimiento? Modelo de desarrollo. Que crecimiento y desarrollo no es lo mismo. Pero bueno, ¿qué es un modelo de crecimiento? Y se fueron Era con una como, tarea. Ajá. oye, Iván, como el de la, ¿cómo se llama? Ay, la perestroika, que era un modelo de crecimiento que no funcionó en Rusia. Uh-huh. Ok, pero ¿qué es un modelo de crecimiento? Dices, bueno, la perestroika podría ser un modelo. Ok, vamos a ponerlo entre comillas, pero ¿qué será un modelo de crecimiento? Soy Donovan, maestra. Ok, adelante. Ok, bueno, a mi parecer podría ser considerado como a cuánto está proyectado bueno, no sé cómo explicarme bien, pero sí podría ser tal vez como una proyección que tengan sobre algún crecimiento de algún tipo, hables económicamente de alguna empresa o institución financiera. No sé,
cuánto pretendan crecer para el año que entra, cuánto pretenden crecer en 1 o 2 meses, cuánto pretenden crecer sus números, etcétera. Ok, a ver, te pregunto algo. ¿Tienes algún hermano o hermana mayor que tú? No, tengo 2 hermanas menores. Tú eres, o sea, tú eres el mayor. ¿Y en tu casa te ponen de ejemplo? Muchas veces sí, Ok, entonces si te ponen de ejemplo, ¿qué le dicen a tus hermanos? que sé como tu hermano para esto, haz tu hermano como, haz esto como lo hace tu hermano, más o menos así. Te están poniendo como qué, Pues un modelo. como un modelo, como un ejemplo, como algo a seguir, como un comportamiento a seguir. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo de crecimiento, estaríamos hablando de un comportamiento que tendría que tener una economía. ¿Para qué? Para generar crecimiento económico, ciertas pautas, ciertas políticas económicas, ¿no? Para generar crecimiento económico. ¿Sí está claro esta cuestión de un modelo de crecimiento? ¿Sí? Sí, Entonces, profesora. lo estoy sintetizando, simplificando muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué medidas, qué políticas, qué clima tiene que generarse internamente para que México crezca, para que crezca Estados Unidos, para que crezca China, para que crezca Alemania? ¿Sí? Es un modelo de crecimiento. ¿Qué modelo? O sea, y ya con esta idea de crecer, con el objetivo de crecer, porque el objetivo de una economía es el crecimiento económico. ¿No? Y de ahí dar ese salto al desarrollo económico. Entonces, ¿cuál es el indicador que nos grita si estamos creciendo o caso contrario, la economía se está desacelerando y está dejando de crecer? ¿Cuál es? Y que lo hemos estado revisando mucho ahorita en pandemia. Digo, no nosotros porque apenas estamos en clases, ¿no? Pero que se ha visto mucho en los noticieros. Ponen mucha atención en qué indicador. ¿En cuál? ¿En cuál? Sería En en el PIB, el ¿no? En el PIB. PIB, ¿no? Porque el PIB es el Producto Interno Bruto y me dice que es todo aquello que se produce en el territorio nacional durante un año, pero no solamente todo lo que se produce. Ojo, en este todo lo que se produce está la producción de empresas nacionales y empresas extranjeras. ¿Sale? Entonces, es tanto lo que produce Starbucks como lo que produce General Motors, Ford, no sé, Bimbo, la tiendita ahí, que hace torno ahí en la esquina de su casa, etc. ¿No? Todo lo que se produce, pero principalmente el valor de lo que se produce. Entonces, eso va a estar expresado en el PIB. Y a mí me interesa que ese PIB, cuando yo hago esta comparación año con año, trimestre con trimestre, ¿qué me interesa? Ver qué tendencia, una tendencia que a la alza, a la baja, ¿cómo? Me interesa que vaya creciendo. ¿Sí? Sí, sí está claro o no. Estimadísimos, Sí, no, pues lo que quieres es que crezca, ¿no? Ese PIB. lo que quieres es que crezca. Entonces, a ver, detengo un momento aquí. Somos como veintitantos ahorita que empecé con esto, ¿sale? Entonces, necesito que estén participando. No me interesa que tengan ahí prendida la computadora, al fin que la maestra lo va a subir, pues ahí lo hago y ahí como que estoy. Me interesa que hablen. De otra forma, ¿sí? Pues voy a aplicar la de sus profesores, que dicen, ¿sabes qué? Pues ahí está el libro, ahí está la diapositiva, haz tu práctica y ahí nos vemos. Este es un juego de doble vía. Yo estoy aquí porque me interesan ustedes como mis alumnos y es mi trabajo, pero también ustedes como alumnos se tienen que interesar en la sesión que se está dando y estar participando. Esa es su chamba, ¿sale? Entonces, cuando estamos hablando de esto, me interesa que el PIB vaya creciendo, ¿no? De manera gradual. Entonces, Profesor, dime, ese crecimiento que nosotros queremos del PIB tiene que ver por este modelo capitalista que utilizamos a ver, o ok, estamos insertos en un sistema capitalista, ¿no? En un sistema capitalista, estamos insertos en un sistema de una economía de mercado. Sin embargo, el modelo de crecimiento implementado dentro de este sistema capitalista o sistema económico, ¿no?
de economía de mercado no ha sido siempre el mismo. ¿Me explico? Entonces, el sistema capitalista como tal surge con la revolución industrial. ¿Sí? Entonces estamos hablando, o sea, fíjense, ¿no? Cuántos siglos atrás y la forma, lo que se produce, ¿no? Y ahorita vamos a cómo se produce, ¿no? Lo que se produce eh, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, estaba yo en esta cuestión de qué producir porque está íntimamente vinculado con el PIB. ¿Qué producir? Platicábamos ya en la sesión pasada que lo que produce México está por detrás de lo que produce Alemania. Bueno, es distinto de lo que produce Alemania, de lo que puede producir China, de lo que puede producir los mismos Estados Unidos. Entonces, en esta cuestión es bien importante qué va a producir un país, porque no es lo mismo que Alemania produzca eh, herramientas para la construcción, máquinas, tecnología, que México se especialice, ¿no?, en la producción en los mercados externos de automóviles o de electrónicos, que una parte muy pequeñita de esos automóviles o de esos electrodomésticos, ¿no?, generan valor agregado interno y que todo lo demás es el ensamble, ¿no?, de diferentes insumos que se están importando. Entonces, eso trae también cuestiones importantes en términos del PIB. Y también otra cosa, no es lo mismo que yo exporte materias primas y que esté importando tecnología. Entonces, a mí como país me debería preocupar generar o producir bienes, ¿no?, que generen valor agregado. ¿Qué es valor agregado? Ustedes ya lo han visto. Si yo tengo harina y tengo leche y tengo huevos y tengo vainilla, pues eso son bienes que me pueden ayudar a hacer un pastel. Si yo los vendo así por 1 kilo de harina, azúcar y tal, pues lo venderé todo y serán, pongan ustedes 100 pesos. Pero si yo los combino, si yo tengo una técnica especial para hacer el pastel, si yo lo adorno, entonces ese pastel ya no vale los 100 pesos que eran sus insumos, sino puedo vender en 500 pesos, 600 pesos un pastel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy generando valor. Entonces, el que producir una economía debería de centrarse en generar, en producir bienes con un contenido de valor agregado nacional importante. El problema, y aquí está en esta cuestión del modelo de crecimiento, decíamos, no se ha producido lo mismo en las economías y en el mundo a lo largo del tiempo. Aquí en México nosotros tuvimos o seguimos un modelo de crecimiento que se sustentó en el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Sí lo han escuchado? ¿Cierto o no? Sí, Ok. ¿Quién me dice qué se acuerda de ese modelo de industrialización sustitutiva de importaciones? ¿Qué se buscaba? la economía local, ¿no? La economía local, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más que la economía? ¿No teníamos economía local o cuál era el problema? Los escucho. ¿Nadie? ¿A poco nadie? Perdón, maestra, ¿me podrías repetir la pregunta de nuevo? A ver, estamos con esta cuestión del modelo de crecimiento, ¿no? Lo importante es qué va a producir una economía, ¿ok? ¿Qué produce una economía? Entonces, decíamos que como en este modelo a seguir, como en esta recetita, ¿no?, de qué tenemos que hacer para generar crecimiento económico, manifiesto en qué, en un aumento del valor de los bienes que estamos produciendo y obviamente en una tasa de crecimiento positiva del PIB año con año cuando lo estemos comparando. Entonces, platicábamos que aquí en México, uno de nuestros modelos de crecimiento, tuvimos el modelo de crecimiento primario exportador, ¿sí? Entonces, eso fue muy característico durante el porfiriato, que en el modelo primario exportador, lo que producía México eran prácticamente pues bienes bien sencillos de manufactura, cerillos, jabones, ay, se me va la cosa, ay, cuestiones así como, o sea, con manufacturas sumamente simples y lo que se producía mayoritariamente eran bienes agrícolas y era lo mismo que se exportaba,
¿sí? Entonces, el problema de que nosotros estemos exportando bienes agrícolas como el enequén, ¿sí? Como el azúcar, etc., es que pues no tienen valor agregado, tienen muy poquito valor agregado y cuando se venden en los mercados internacionales, pues tú estás a expensas de que pueda llegar otro país con un montón de azúcar o con un montón de nequén o con un montón de café o lo que ustedes quieran, ¿no? Y que haya una sobreproducción y que el precio baje. O bien que por X o Y razón no llegó suficiente producción y que el precio suba. Tú estás sujeto a fluctuaciones en el precio de esos bienes en el mercado. Entonces, para poder transitar, ustedes imagínense qué valor agregado podría tener, así como en esta fotito que ustedes están viendo, que las personas prácticamente recolectan, cosechan, ¿no? Maíz y toda esta cuestión, y tal cual se vende, ¿no? En los mercados locales y también en los mercados internacionales. Esa es la exportación. Entonces, el valor agregado es muy bajo, nulo en ocasiones, y por lo tanto el precio es bajo. Pero no es lo mismo si yo exporto un avión, si yo diseño alguna cuestión tecnológica, el valor agregado, el conocimiento, ¿no? Las secuencias que necesita ese tipo de productos es mayor. El valor agregado es mayor y el precio en los mercados va a ser diferente. Y por lo tanto, el valor del PIB va a ser distinto. De ahí la diferencia entre el PIB de México y el PIB de Alemania. Entonces, históricamente, en ese modelo primario exportador, se buscaba en el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones fortalecer el sector manufacturero para empezar a generar bienes que producir, ¿no? Con un mayor valor agregado y que ese valor agregado fuera nacional. ¿Sí? Entonces, en este modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, decía su compañero, la economía local, más que la economía local, se buscaba crear una industria nacional, hacer política proteccionista para dar oportunidad a que se gestara un sector industrial nacional que pudiera producir bienes que antes nosotros comprábamos. ¿Sí? Entonces, eso en esa coyuntura es lo que se buscaba producir. Manufacturas nacionales, producidas por industrias nacionales, protegidas por el Estado, apoyadas con subsidios, con tipo de cambio preferencial, con algunas exenciones fiscales, etc., ¿no? Eso es lo que se buscaba en ese momento. Y como cuando cualquier cosa inicia, pues no eres competitivo. Y entonces ese que producir estaba pensado para algo que viene más adelante, que es en dónde lo vas a vender, a quién lo vas a vender. Y estaba pensado, ¿no?, para venderse en el mercado nacional, más caro, ¿no?, de lo que tú podrías consumir allá afuera. Pero ¿cuál era la ganancia? Que estabas generando una planta industrial nacional que a lo largo del tiempo se tendría que ver fortalecida, ser mejor, ganar experiencia y ser más competitiva respecto a otras empresas que produjeran exactamente lo mismo, ¿no? Esa era la idea detrás de este modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. Este modelo hace crisis, ¿no?, a finales de los años 70. Vamos a tener una etapa económica muy difícil en los años 80 con la crisis de la deuda. O sea, no es el objetivo de micro, ¿no? Pero lo estoy simplificando, ¿no? Ahí. Y entonces, a partir de los 90 viene la implementación en el mismo sistema capitalista, ¿no? En el mismo sistema económico de mercado, de otro modelo de crecimiento. Y ahora este modelo de crecimiento, que fue el que yo les pedí que investigaran, qué modelo de crecimiento, qué pautas para generar crecimiento económico está implementando México. ¿Lo buscaron? ¿Lo encontraron? Sí, lo encontré, pero no lo entendí. ¿Quién me dice? Al modelo que se refería era el de desarrollo estabilizador. No, el desarrollo estabilizador fue mucho antes. O sea, no. Al modelo actual. ¿Sí lo encontraron o no? ¿O ni lo buscaron? Pues Estimadísimos. podría decirse que son las políticas neoliberales, ¿no? Ojo, una cuestión está muy bien lo que tú dices, son políticas neoliberales. Las políticas neoliberales
Ojo, no es lo mismo que modelo de crecimiento. La política neoliberal me dicen, a ver, tú tienes que seguir esta recetita para generar crecimiento. Entonces, cuando estamos hablando de la política neoliberal, las más conocidas es la retracción del Estado en del sector económico, es decir, que el Estado se haga chiquito, que el Estado no dé subsidios, que no dé tipo de cambio preferencial. ¿Por qué? Porque cuando hace todo este tipo de cuestiones se está metiendo fricciones, ¿no?, en el mercado y está distorsionando los precios de este mercado, que el mercado, me dicen aquí, ¿no?, en esta política neoliberal, es el mecanismo más eficiente para asignar recursos productivos, que lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos esta cuestión de la competencia perfecta, ¿no? También me dicen que en la política neoliberal que lo que tienen que hacer las economías son políticas precisamente de eso, de liberalización, quitar todas aquellas restricciones arancelarias, ¿no?, proteccionistas que se habían puesto en el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, ¿no?, para crear esta industria nacional, quitarlas, ¿no?, desregular, quitar cualquier traba que haga que no se muevan de una manera fácil y fluida, ¿no?, el capital bajo la forma de inversión extranjera directa o también capital de cartera. ¿Sí? Entonces dicen, tienes que liberalizar los mercados. ¿Cuáles? Todos. ¿Sí? Entonces fíjense, en este modelo de crecimiento, el modelo de crecimiento se denomina el modelo de crecimiento liderado por las exportaciones. Porque dijeron, a ver, el Estado fue ineficiente porque estuvo apoyando a empresas nacionales que al final no fueron eficientes. Y era como cuando ustedes les dan el dinero todo el mes ahí cuando iban a la escuela y ni entraban a clase, entonces ni terminaban el trimestre y todo lo demás, pero sus papás les seguían dando, ¿no? Entonces, la cuestión aquí era, ¿no?, de que decías, ¿para qué está el Estado? Se ha endeudado y tuvimos la crisis de la deuda por estar como en un barril sin fondo, eh, apoyando este tipo de empresas. Pues mejor que el Estado ya no haga eso, porque vean, se endeudó, ¿no? Tenemos una crisis de la deuda. O sea, estoy diciendo la explicación, no estoy diciendo que la crea, ¿no? Entonces, dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Liberalizar y que entren al país empresas que son realmente, ¿qué?, realmente competitivas, realmente eficientes. Pero dicen, bueno, pero fíjense, si nosotros dejamos que entre inversión extranjera directa, van a modernizar la industria nacional y van a hacer que esta industria se fortalezca y van a hacer transferencia de conocimiento y tecnología. Entonces nos vendieron como la panacea al problema de crecimiento el ingreso de la inversión extranjera directa. Y entonces para que entrara inversión extranjera directa, pues teníamos que aperturar los mercados, desregular lo que antes estuvo regulado. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, y por eso se llama modelo de crecimiento liderado por las exportaciones, entonces en este modelo de crecimiento se busca que vengan empresas, y ahí tenemos a todas las armadoras, ¿no?, automotrices, que vengan y se instalen en México, y eso que están produciendo no se va a vender en México. Está pensando que se vende en dónde, chicos, en los mercados internacionales. Entonces es un modelo que en teoría tendría que generar crecimiento económico vía, ¿no?, esas exportaciones de electrodomésticos, de computadoras, de automóviles que se venden en los mercados internacionales. Pero si ustedes revisan, que me imagino que en algún momento de la carrera lo van a hacer, el comportamiento, ¿no?, de la tasa del crecimiento del PIB durante el periodo sustitutivo de importaciones y este nuevo modelo de crecimiento liderado por las exportaciones sujeto a las políticas neoliberales, pues van a ver que dentro del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, o el ISI, se creció anualmente a tasas del 6%. Y si ustedes ven la tendencia, ¿no?, del periodo de 90 para acá, pues el PIB, en lugar de crecer, ha ido cada vez haciéndose más pequeñito, 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 hasta tener prácticamente un crecimiento cero. Y más ahorita con la pandemia, bueno, ¿sí? Entonces, esto, fíjense, y voy a lo que dice ahí en patrones de producción.
¿Por qué es tan importante? Porque nos vendieron también la idea, pues ¿para qué produces maíz? Pues mejor cómpraselo a Estados Unidos, es más barato. Entonces, poco a poco se va abandonando el sector agrícola y ahora ya nosotros somos un país deficitario en la producción de alimentos, ¿no? De maíz. Y tenemos que importar maíz en los Estados Unidos. Y eso hace un patrón de producción. Ahora muchas cosas que antes se producían aquí ya no se producen y las compramos. Y por eso tenemos una economía que buscaba fortalecer su sector en su sector secundario. Sin embargo, ahora el mayor valor del PIB viene del sector terciario, del sector servicios. Y lamentablemente, los servicios que ofrecemos aquí en México son servicios también con muy bajo valor agregado. No es lo mismo los servicios tecnológicos, los servicios de consultoría que puede dar Irlanda, ¿no? O algún país europeo, que los servicios que están generándose aquí en México, porque aquí estamos hablando de personas que cortan el cabello, de servicios de Uber, ¿no? De la tiendita ahí que venden cosas. Esos son nuestros sector servicios. ¿Sí? Entonces, es bien importante esta cuestión de qué producir. La decisión que se toma en un momento sobre qué producir o qué dejar de producir te va a determinar en dónde estés, ¿no? En el futuro próximo. ¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? Y también, soy Arturo, también entra la calidad de lo que se está produciendo. Claro, también entra la calidad de lo que se está produciendo. Y aquí entramos con esta cuestión, que es nuestra segunda cuestión, el cómo producir. Entonces, si yo ya identifiqué qué producir, ahora tengo que ver cómo lo voy a producir. ¿Sí? Entonces, y para saber cómo lo voy a producir, tengo que ver, a ver entonces, ¿qué tipo de producto voy a estar generando? ¿A qué mercados? Y bueno, tanto del mercado, ahorita lo voy a ver con el otro, ¿no? Lo voy a vender. ¿Qué necesito para producir? ¿Qué tipo de tecnología? Y también una cuestión bien importante, chicos, ¿qué tipo de trabajadores necesito para producir ese bien? Aquí ustedes pueden ver, es un esquemita de un modelo de producción que se siguió prácticamente en los años 90 en Japón, ya tenía mucho antes, que es el método Toyota. Esta cuestión de la producción ajustada que inicia en Japón, ¿no? La producción ajustada, la producción flexible, el famoso Kanban, ¿sí? Entonces, si quieren, en algún momento les platico en específico de qué trata esta forma de producción. Pero esta forma de producción viene a cómo producir. Es distinto a cómo se producía en el sistema económico de mercado a nivel internacional, pongan ustedes Estados Unidos, de 40 a 70. Porque de 40 a 70 los Estados Unidos, la forma en que se producía, el cómo producir, estaba fundamentado en la integración vertical de las empresas. ¿Qué significa la integración vertical? La integración vertical de las empresas está relacionado con que si yo antes soy Ford, ¿no? Entonces yo produzco automóviles, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi fuerte si soy una empresa productora de automóviles? Pues producir los automóviles y comprar todos aquellos insumos que yo necesite. Pero entonces, ¿qué empieza a hacer Ford? Empieza a comprar, ¿no? Empresas que hacían la lámina, o bien crea una empresa que hace el laminado, y crea una empresa que hace pinturas, o compra una empresa que hace volantes, y la integra dentro del grupo Ford. Y una de las cuestiones, entonces de repente vemos que la empresa va, crece, 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 y se hace un monstruo, ¿no? Todo un corporativo. Ese es un crecimiento a través de integración vertical. Porque yo la empresa que mi función tendría que ser hacer coches, ahora crezco hacia atrás comprando, ¿no? Teniendo dentro de mi grupo corporativo, dentro del grupo Ford, todas aquellas empresas que me surten de las materias primas, insumos intermedios que necesito para producir el coche. Y también crezco hacia enfrente, hacia adelante. ¿En qué sentido? Que ahora yo también establezco todo un sistema de logística para que ese automóvil
le llegue al consumidor. Y ahora no solamente tengo mis propias distribuidoras, sino tengo el servicio de venta, el servicio de postventa, tengo esta cuestión de cómo llegan los automóviles, tengo una cuestión de for credit, ¿no? El crédito. Entonces, la empresa integra actividades que antes contrataba en el mercado y la empresa crece. Entonces, esas empresas, ¿no?, se hacen tan grandotas y su misma escala les permite generar economías de escala, ¿sí? Que ustedes ya también lo deben de haber, que es esta cuestión de economías de escala. Estamos hablando de una producción en masa, ¿sí? Una empresa grandotota, pues obviamente que no tiene una producción pequeñita, tiene una producción muy grande. ¿Y cómo se va a producir tanto? ¿No? Generalmente eran bienes poco diferenciados, ¿no?, estandarizados. Y si ustedes se fijan, dentro de este modelo fordista de producción, el trabajador que yo necesitaba era un trabajador que estaba involucrado en el proceso productivo en la línea de montaje, ¿no? Entonces han visto esta línea que los trabajadores están ahí haciendo una actividad específica y tienen ganancias importantes en productividad porque ese trabajador se especializa en esa partecita pequeña del proceso productivo, ¿no? Y eso funcionaba. ¿Por qué? Bueno, es que me estoy desviando y ahorita viene con lo que, para quién producir. Entonces aquí me detengo con esta cuestión del modelo fordista. Se producían grandes cantidades de productos, ¿no?, estandarizados, muchos de ellos. Entonces, la siguiente cuestión es, así como produzco en masa, ¿qué tengo que hacer, chicos? ¿Qué tendría que hacer la empresa? Tiene que buscar que la empresa busca ser rentable. Estamos en micro, ¿sí o no? La empresa busca ser rentable. Entonces, ¿qué tendría que hacer la empresa? Vender todo lo que produce. Vender todo lo que produce. Entonces, fíjense, este modelo fordista de producción, Estados Unidos 40-70, la época de oro del capitalismo a nivel internacional, ¿sí? Entonces, se tenía que buscar, ya lo produje, ¿a quién se lo vendo? Este modelo de producción japonés responde a otro contexto económico. Y ahorita si me da tiempo lo platico. Entonces, fíjense, llego con esta cuestión. Ya produje toda esa gran cantidad de bienes en masa. Ahora lo tengo que vender y es, ¿a quién le voy a vender? Entonces, ese modelo fordista de producción en los Estados Unidos estaba pensado mayoritariamente para que se vendiera en el mercado estadounidense internamente. Y entonces, si yo estoy pensando que toda aquella inmensidad de productos que estoy generando los voy a vender internamente, ¿qué tengo que procurar, chicos? ¿Qué tendré yo que procurar? Oiga, maestra, una Dime. pregunta. Lo que pasa es que no sabemos si está presentando algo ahorita. Uh-huh. Ah, es que no se ve, bueno, no he compartido la pantalla, creo. Ah, no O algo- compartió pantalla, ¿por qué no me dicen? Porque, bueno, yo en lo personal pensé que, o sea, como que estaba dando una introducción o Ah, algo así. no, a ver, díganme eso, a ver, porque yo estoy grabando, pero estoy, bueno, si lo quieren ver más tarde, yo estoy grabando, pero supongo que estoy presentando cosas, pero si no me dicen, pues yo no me doy cuenta. Muchas gracias por la observación. Ahora sí ya se ve. Sí, ahora sí ya. Bueno, que eran Sí, 3 diapositivas. La primera de qué producir ya lo habían visto. El cómo producir con esta cuestión del Kanban era esto que les estaba yo comentando, el cómo producir, ¿no? No he pasado más de 3 diapositivas, ¿no? Ahora estoy con esta cuestión. ¿Para quién producir? Entonces yo les comentaba que es una cuestión importante esto de que ya produje esa gran cantidad de mercancías, ¿no? ¿En dónde lo voy a vender? Ah, en mi mercado nacional. Entonces, ¿qué necesito asegurarme? Yo como empresa, pero fíjense, esto no solamente de la producción, así como les comento, lo hizo Ford, sino también lo hicieron otras empresas en otros ámbitos. Integraron más o menos una mayor cantidad de actividades, ¿no? El caso extremo era Ford y ellos mismos decían,
con orgullo de que en Ford entraba el acero y salía el auto. ¿Por qué? Porque dentro de Ford estaba todo, ¿no? Lo que se necesitaba para hacer ese automóvil. Entonces, producías y producías y producías y producías y producías, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Ahora, ¿a quién se lo voy a vender? ¿Qué tiene que asegurarse una economía si está pensando en que los bienes que producen sus empresas se vendan internamente? ¿Quién me dice? Imagínense las empresas aquí en México, ¿no? Están produciendo como locas y dicen, vamos a vender ya no en los mercados internacionales, vamos a vender dentro del territorio nacional a la población mexicana. ¿Qué necesita la población mexicana para poder adquirir todos esos bienes? Pues necesitan tener un salario que les permita comprar las cosas. Necesitas tener un salario que te permita comprar las cosas, entonces necesitas tener también poder adquisitivo. Y entonces, por eso dice PIB por ingreso. ¿Ya han tenido alguna clase de macro? No, Yo ya, apenas. maestra. Sí, Bueno, algunos sí, algunos no. Cuando ustedes ven macro, no sé si es intro a la macro 1, ¿no? Entonces ustedes van a ver las distintas formas de calcular el PIB, ¿no? El PIB por el lado de gasto, ¿no? Gasto, el PIB por el lado del valor agregado y el PIB también por el lado del ingreso. Entonces, imagínense que no todos nosotros somos factores productivos que tenemos o poseemos factores productivos que vamos a vender en un mercado de factores. Andrea, por ejemplo, puede tener un edificio que lo puede poner en renta y obtiene una renta, pues obviamente un pago porque renta su edificio. Iván, Owen, Arturo, ellos son trabajadores, entonces van aquí a la Volkswagen en Puebla y pues no tienen así como que ninguna cosa más que su fuerza de trabajo y por esa fuerza de trabajo pues reciben un salario. Igual aquí Alcocer, que es el que al caso a ver, él es ejecutivo, es capital humano especializado, entonces va a ir a administrar la Volkswagen de Puebla y le van a pagar un determinado salario. Alguien puede tener dinero, lo presta vía el sistema bancario, le pagan una tasa de interés, etc. Entonces, todo esto, o sea, todos estos factores productivos, y que el dinero no se ve tanto como un factor productivo, sino dicen todo, o sea, el dinero sirve para financiar la compra, ¿no? De factores productivos que me permitan generar el PIB, ¿no? Entonces, todos los que poseen un factor productivo y que lo venden en el mercado de factores, pues tienen el derecho a recibir por esto un ingreso. Entonces, depende también mucho del ingreso que nosotros tengamos, lo que podemos consumir. Porque nosotros estamos limitados tanto por el precio del producto como por el ingreso. Entonces, imagínense en este modelo Fordista de producción que yo les estaba contando, o que les estaba aquí platicando, que era una producción pero brutal, o sea, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, con sus empresas que están produciendo, o sea, a todo lo que pueden, con innovaciones que se hubo en la guerra y toda esta cuestión, ¿no? Aparte con toda esta ayuda de la mercadotecnia y de la televisión y de los electrodomésticos y todo lo demás. Entonces, en Estados Unidos, a nivel macroeconómico, se crearon acuerdos entre los principales agentes económicos, que era el Estado, los sindicatos y los empresarios, y se pusieron de acuerdo en una cuestión bien importante. Dijeron, a ver, a mí como empresa me conviene seguir produciendo mucho, pero tú como trabajador tienes que acatar las normas, ¿no? Que yo como empresa te voy a decir. Y si tú acatas esas normas, pues vas a ser más productivo. Entonces, esa acatar las normas era de que tú ya no pensaras, que tú siguieras una línea, una serie de reglas que te daba el administrador y que prácticamente no te movieras de tu puesto de trabajo, que estuvieras ahí, trabaje, ¿no? De una forma muy intensa. Pero en contraparte, si tú aumentabas tu tasa de productividad, ibas a obtener un salario, iba a crecer tu salario, ¿no? Entonces, eso se llama que el salario iba a estar indexado a la productividad. Entre más productivo fueras, pues más ganabas, ¿no? Entonces, eso le conviene a la empresa, sí, porque entre más vende también estaba generando, ¿qué?
el poder adquisitivo de esta gran masa de trabajadores que también se crea y podía venderlo. ¿Y qué pasaba con todas aquellas personas que no habían logrado incorporarse a un mercado de trabajo? Tenemos las políticas del estado de bienestar, que en algún momento ustedes también lo van a ver. Entonces, el Estado hacía gasto, no gasto público, gasto social, para que todas aquellas personas que no podían acceder a un mercado de trabajo tuvieran un ingreso mínimo para poder comprar. Y también el Estado, a través de obra pública, creaba empleo y también creaba servicios que de otra forma la sociedad tendría que haber pagado de forma a una empresa privada. Entonces se generó este virtuosismo de que a nivel institucional, a nivel macroeconómico, gracias a estos acuerdos, todo lo que se producía en esa sociedad se vendía dentro de esa sociedad, ¿no? Eso que producía, ¿para quién lo producía? ¿Cuál es la cuestión importante? ¿No? Y también esto hizo crisis en los 70 en los Estados Unidos. Y piensen en este modelo que les estaba comentando, que se ha seguido en México, del modelo liderado por las exportaciones. Entonces vemos ahí en las noticias que tenemos a Ford, tenemos a Honda, Toyota, Hyundai, a todas las armadoras que ustedes quieran y manden ahí en el Bajío, ahí en el norte, ¿no? Coahuila, Monterrey, Guanajuato, etc. Entonces tenemos estas empresas que dicen, híjole, estamos exportando electrodomésticos, está Samsung en Tijuana, ¿no? Y están exportando, están haciendo tal cosa. Tenemos a Mave en Querétaro, tenemos tal, ¿no? Y estamos exportando un montón. Sí, estamos exportando porque todos esos bienes no están pensados para venderse aquí adentro. ¿Por qué? Y ahorita está un tema bien candente en términos del salario, porque los salarios han ido, ¿qué? Han ido cayendo de una forma brutal. Y las personas, ¿no? Aquí en México, pues los salarios que se reciben no te permiten consumir. Y muchas personas consumen gracias a ¿qué? Gracias al crédito. ¿Sí? Entonces haces malabares, tienes como 5 tarjetas, sacas de una, pagas, te estás ahí con la otra, ¿no? Pagando las tasas de intereses que son altísimas, ¿no? En los diferentes bancos, y entonces solamente así puede consumir la sociedad. Vean qué pasa con todas estas cuestiones del Buen Fin, toda la gente va a comprar, ¿no? Y entonces dicen, pues a 18 meses sin intereses, y te llega los otros, o sea, y el otro año no has terminado de pagar lo que ya debías. Entonces, este modelo que nosotros estamos, o que se ha implementado en México desde los 90 para acá, no está pensado para que las personas nosotros podamos consumir, porque el poder adquisitivo está sumamente deprimido. Los salarios son muy bajos. ¿Alguien ha estado atento a todas estas pláticas acerca del salario mínimo en México? Iba a subir, ¿no? Subió, ¿no? De 120 y tantos a 140. ¿Y cuál ha sido la respuesta del sector empresarial, chicos? Pero, perdón, maestra, soy Donovan. Tengo entendido que únicamente subió en la zona fronteriza, ¿no? Sube aquí, Subió, también sube en la zona ajá. fronteriza. Suben los Aquí en dos. México subió en 141.70 y en la zona fronteriza 213.39. Exactamente. Subió en los dos, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta o sea, es una propuesta, estoy de lado de presidencia, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta del sector empresarial? Pues en caso de que se llegase a dar porque bueno, quiero creer que uno está, bueno, o sea, es una propuesta, pero pues todavía tiene que pasar a que sea aprobado. Bueno, ok, pero ¿qué han dicho Pero, los empresarios? pues, no sé, yo lo veo por el lado de que bueno, otra vez se van a volver a inflar los precios. Esa es una mentira. Eso de que los precios se inflan, eso es una mentira. A ella en su momento se los pondré. Eso es lo que nos han dicho. No, es que si suben los salarios, ¿no? Va a crecer, va a haber inflación. Ojo, bajo ciertas cuestiones. Pero a ver, ¿por qué los empresarios no les interesa que suban los salarios? Pues por lo que yo he escuchado, muchos se justifican de que eso generaría más desempleo y más pérdidas de empresas. Bueno, cerrarían más empresas porque aumentarían de cierta forma sus gastos.
Ojo, cuando ustedes, y veamos aquí en la última parte del curso que estamos viendo toda esta cuestión de la empresa, vamos a ver teoría del productor. Primero vamos a ver teoría del consumidor y teoría del productor. Entonces aquí en teoría del productor me dicen que pues al final la fuerza de trabajo es un costo, es el costo variable. Entonces si suben los salarios, pues suben los costos y la oferta se tendría que retraer. Entonces dicen, híjole, si suben los costos, ¿no? Salariales, pues mi ganancia se reduce y entonces ya no voy a ser rentable, ¿no? Y entonces empresas van a cerrar y entonces si cierran empresas va a haber desempleo. Entonces es lo peor que tú le puedes hacer a un empresario, subir el salario. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? O sea, yo creo que a lo mucho lo que pasaría es que bajaría un poco su utilidad, ¿no? Pero ¿Mm? al grado de que pues no ganen nada. Ok, a ver, perfecto, dice lo que dice Arturo. ¿Los demás qué piensan? ¿Realmente es gravísimo esta cuestión de que sube el salario? ¿Qué piensan? ¿O es más Eh, demagogia? Ajá, a ver. ¿Quién quiere participar? ¿Daniel? Eh, Oh, a ver, sí, profe. a ver, entonces Daniel y Que luego Donovan, ¿sale? ok. A En ver, una Daniel. parte, en una parte está bien que suban el salario mínimo a cualquier que trabaje en este país, porque habría capital circulando. Cuando hay capital, la gente puede satisfacer sus necesidades de diferentes formas, Ajá. ya sea lo que necesite o lo que pueda comprar, lo que se le ocurra. Ujú, Y la otra es que a los empresarios no les conviene que suba el salario, porque tienen que soltar más dinero y por así decirlo, su ganancia tendrían que ir repartiéndola entre todos los que tienen que a todos los que se les sube el salario. Es ¿cómo se le podría decir? Como ir en contra de algo, porque ya supuestamente ya nada más está de que se apruebe la ley de la subida de salarios, de que en la frontera norte va a 241 pesos y en el sur va a ser a 140 y tantos pesos. ok. Y en Ajá, ajá, te ciertas escucho. medidas, esto pues habría que, como le comenté, de que una alza habría circular de capital. Ya todo el mundo se podría defender, por así decirlo, de una manera distinta, como se defendían antes, que el salario mínimo era de 100 pesos. Ujú, O- ah, Creo que durante el gobierno de Peña Nieto hubo varios tipos de reformas para hacer este tipo de alzas, pero no se pudo lograr y lo mínimo que incrementaba el salario eran 10 pesos. Hubo un programa que creo que se llamaba la Cruzada Nacional contra el Hambre, no sé si, ujú, ujú, eh, y normalmente habían sacado un artículo de que a cada persona le daban 20 pesos ujú. para poder sobrevivir. Y básicamente 20 pesos no sería para nada. Comprabas algo, se te iban los 20 pesos. Y en sí es una buena medida de que está optando este gobierno para combatir la pandemia. Ya no solo poder estar con un mismo sueldo, porque si comparamos el salario mínimo de este país con el de otros países, pues es un abismo muy grande que hay. De hecho, ayer, fíjense, es interesante, chicos, y antes de que le dé yo la palabra a Donovan, muchas gracias por participar. Es interesante que ustedes ah, les surja la inquietud. Son economistas, van a ser economistas, se están formando. Entonces es bueno de que ustedes estén revisando portales, las noticias, ¿no? Hay muy buenos noticieros, ¿no? Entonces, no se avienten la mañanera, vean el resumen de la mañanera. El día de ayer presentaban ahí la titular de la Secretaría del Trabajo, cómo ha venido decreciendo el poder adquisitivo, el nivel de los salarios en México de una forma brutal, ¿sí? Entonces, ¿por qué era bueno toda esta cuestión de aumentar el salario? Imagínense que en casa, ¿no? Sus papás, sus hermanos, ustedes mismos tienen un trabajo y les pagan el salario mínimo. Si se aumenta el salario mínimo, ustedes tienen que una mayor capacidad de comprar bienes que antes no les alcanzaba, ¿sí? Entonces, esto hay una gran reticencia de los empresarios porque dicen, híjole,
Le tocas lo que más le duele que está aquí en estas bolsitas, que es la ganancia, es la utilidad. Pero ese es su compañero, pues sí, se puede reducir su margen, pero no van a dejar de ganar, ¿sí? Entonces estamos hablando de 20 pesos. Si ustedes ven esa tabla que está bien interesante, que ven el comparativo del nivel de los salarios en México respecto a América Latina, o sea, es deprimente. ¿Por qué me tiene que importar a mí? Porque es lo que voy a ganar cuando salga yo allá afuera a trabajar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, del lado de los empresarios, si decíamos con esta cuestión de la ganancia, no se dan cuenta que esto les está generando al mismo tiempo que, chicos, ¿qué les puede generar si yo te pago un poquito más? Que tú tengas que tú vas a poder consumir. Y si tú consumes, yo vendo. ¿Sí se entiende? Entonces sí, por eso les platicaba esta cuestión del modelo fordista de producción. Esos acuerdos a nivel institucional que se formaron entre el Estado, sindicatos, empresarios, de que les iban a pagar más, pero iban a trabajar más y podían comprar más cosas, hizo que Estados Unidos creciera durante 30 años. Porque iba en esta vía, te pago más, pero consumes más. Y si consumes más, yo vendo más. Sí, y es lo que le conviene a las empresas, ¿no? Pues al final de cuentas ellos quieren utilidad. Si tú vendes, ¿no? Tu margen, vas a vender más, entonces no es lo mismo que ganes 12 pesos vendiendo dos productos a que ganes 10 o lo mismo, pero vendas 100, ¿sí? Entonces, estamos hablando que eso también puede ser benéfico para las empresas. Aquí ya viene otra cuestión en términos de las importaciones que quizá en algún momento nosotros platiquemos, pero fíjense cómo está tan vinculado estas tres preguntas, y por eso les decía, lo podemos ver de la forma tan sencilla como viene en el libro, de qué, cómo y para quién, ¿no? Pero también importa el qué, implica cómo lo voy a producir. Y ese cómo lo voy a producir, y ahí está el factor creador de valor agregado, el factor que está directamente involucrado en el proceso productivo, que es el trabajo, que es la mayoría de la sociedad que tenemos que ofertar nuestro trabajo. Entonces, si estamos pensando en un modelo que está interesado en fortalecer el mercado interno, en este para quién también se tiene que fortalecer el poder adquisitivo del trabajador. Pero si estamos pensando en un modelo económico que se ha seguido, donde se ha dejado de lado, se ha abandonado, ¿no?, el crecimiento del mercado interno, pues por eso tenemos los salarios que tenemos, ¿no? Y por eso tenemos el nivel de crecimiento que tenemos, y por eso tenemos problemas tan graves de violencia social, de delincuencia. ¿Por qué? Porque para las personas es más fácil irte a robar una combi, robarte un celular que lo vendes, a estar un día ganando 2 salarios mínimos. Te robas un celular y lo vendes 2,000, 3,000 pesos. Ha sido la ley del mínimo esfuerzo. Pero esto ha sido, ¿no?, resultado de políticas que han seguido a lo largo del tiempo. Entonces es bien importante ustedes como economistas ver todas estas cuestiones, la vinculación que hay entre estas preguntas, entre las políticas que se han seguido a lo largo del tiempo en México y en otras sociedades, ¿no? Y ver qué se tiene que hacer para poder solucionar estas cosas. Lo mencionaban ahí en la mañanera, ¿no? Hoy en la mañana. Decían, a ver, en un primer momento China, ¿no?, los trabajadores chinos ganaban menos que los mexicanos. Ahora, ¿no?, China siendo la misma fábrica del mundo, sus trabajadores ganan más que los mexicanos, ¿sí? Entonces, siempre a México se le ha visto como una ventaja comparativa respecto a otros países. Y si ustedes ven los diversos portales en los que los estados invitan a las empresas a que vengan aquí a instalarse en México, y lo que primero empiezan a pregonar es que tenemos trabajadores capacitados y no capacitados, y es mano de obra barata, ¿no? Entonces por eso causa tanta comezón o tanta rispidez esta cuestión del incremento de salario. Pero tampoco es tanto el incremento de salario, ¿no? Entonces, importa que ustedes estén revisando noticias. Esa es su chamba. No tienen ahorita nada que hacer. Aquellos que trabajan, ¿no? Pero aquellos que están en su casa,
Pónganse un ratito, quítenle un ratito ahí al YouTube, al youtuber que siguen, o el Netflix, o lo que sea, y métanse a ver estas cuestiones. Ese es su trabajo, ¿sale? Entonces, eso es importante que ustedes se vayan formando en esas cosas. Yo había quedado aquí de ponerles unos vínculos, se los pongo en un ratito para que, bueno, de menos no busquen y ahí lo tengan. ¿Dudas con estas cuestiones, chicos? No, profesora, sí se entendió. Sí se entendió. Ninguna. Ok, Andrea. Entonces, esta cuestión del interés personal y el interés social lo voy a mencionar cuando esté viendo cosas más adelante. Me lo salto un poquito. Y veo esta cuestión. Entonces, aquí en micro, recuerden que lo platicábamos en esta sesión sincrónica que tuvimos, que la visión del documento que nosotros estamos revisando es la toma de decisión. Y detrás de cualquier toma de decisión hay una elección, ¿no? Y entonces en esta elección, en México, y de acuerdo a lo que estábamos platicando del modelo de crecimiento, se ha elegido, ¿no?, comprar en los mercados internacionales, importar y dejar de producir. Y eso ha tenido efectos importantes, ¿no?, a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico. Microeconómico es lo que nosotros estamos viendo, las empresas. Entonces imagínense que Andrea o Iván o Daniel o Arturo quieren poner un changarro, ¿no?, a la Fox. Van a ser microempresarios, van a ser emprendedores, que se escucha más bonito, ¿no? Emprendedores. No me Entonces, quiero hacer capitalista, profesora. no te quieres hacer capitalista, está perfecto, ¿no? Entonces, Arturo compró ahí cuando estaba más pequeño, que veía los anuncios de Pepe y Toño y de Lupita y Mar y toda esta cuestión de ser emprendedor, ¿no? Y entonces tiene ahí una herencia que le dejó su tío o su tatarabuelito, ahí algunos cientos de miles de pesos, y dice, pues voy a poner pues una empresa. Pero le dejaron a Arturo, pues, ¿qué les gusta? 100,000 pesos. Entonces él se quiere hacer capitalista con 100,000 pesos. Arturo, ¿qué te gustaría poner? No, pero sí me entendió lo que le dije. Ajá. O sea, yo lo que dije es que no me quiero hacer Ah, bueno, tú no te capitalista. quieres hacer capitalista. Ponte a ser capitalista con 100 Ah, mil bueno, pesos. o Ok. sea, sí tengo planeado hacerlo, ¿no? Nada más fue una pequeña A broma, ver, pero o sea, pero ¿qué tienes planeado hacer, Arturo? O sea, ¿qué harías con 100,000 pesos? O sea, ¿qué te gustaría poner? Un negocio. ¿Qué te gustaría poner? un negocio que apenas empiece a tener un auge que nadie haya creado. Ok. No voy a agarrar y voy a poner una tienda si en cada esquina pues ya hay una, ¿no? Ok, entonces, a ver, a riesgo de que te quitemos la idea millonaria, ¿no? ¿Qué pondrías? ¿Has fantaseado alguna vez? Ah, pues me gustaría poner, no sé, una papelería o no sé, una taquería, porque es la onda, porque los tacos como los hago yo nadie los hace, o no sé, algo. Un local de comida saludable. Un local de comida saludable. Ok, entonces tienes 100,000 pesos. ¿Cuánto se te va en la renta? ¿En cuánto están las rentas? O sea, porque para un local de comida saludable, pues no lo vas a poner ahí como que, pues ahí en cualquier lugar, porque también saludable, y si implica orgánica y toda esta cuestión, pues te sale más caro. Entonces necesitas una ubicación donde haya un mercado que quiera ese producto, que ese producto que tú lo vas a vender, eso que tú estás eligiendo, ¿no? Producir, pues se encuentre una demanda. Entonces, ¿cómo cuánto tú crees que te saldría una renta de un local? Por ejemplo, donde vivo están desde 7,000 hasta 9,000. Pues dejemos en 9,000. Entonces, vamos a Sí, claro. ponerle en 9,000. Vamos a ponerle en 10 para que no nos cuesten las multiplicaciones. Entonces, 10,000 pesos. Y entonces tú vas con el señor que te va a rentar el local y le dices, oiga, reméntame. Ah, pues que sí. Son 2 rentas y un depósito, ¿no? Híjole, pues ya son 30. Ok, va. Ya tienes el local. Ahora, ¿qué tienes que hacer, Arturo? Es comprar los factores, ¿no? Primero tienes que acondicionar el local, lo tienes que poner ahí Ah, muy bueno. cookies, ¿no? Entonces lo tienes que acondicionar, no solamente en términos estéticos, sino también lo tienes que acondicionar en términos de lo que te pide
de lo que te pide el municipio o en la delegación donde la vivas en términos de seguridad, de higiene, ¿no? Las mesas, la salida de emergencia, etc, etc, etc. ¿Cuánto crees que se te iría en acondicionar el local y comprar, pues me imagino que refrigeradores, una estufita, unas mesitas, o sea, estamos hablando en chiquito todavía, pero ¿cuánto crees que te Sí, sí, saldría? sí. No, ni idea, pero creo que sí sería un bastantillo, ¿no? Pues un bastantillo, vamos a Sí, ponerle que te gusta unos 50 en acondicionar el local. Y aparte, o sea, por si no, comprar mesas, comprar un refrigerador, comprar una parrilla, comprar, ¿no? Acondicionarlo, pintarlo, si le tienes que cambiar loseta, o sea, etc. Ponte unos 40, 50. Estoy ahí exagerando un poco, ¿sí? ¿No? 40, 50. Entonces ya teníamos 40 y eran 30, 70. 70. Aparte tengo que estar pagando todos los servicios, desde poner mi, ¿cómo se llama? Mi anuncio, porque te cobran también de qué tan grande es el anuncio, los permisos, pues pon tú 10,000 pesos. Me falta comprar insumos, Arturo, ¿no? Lo que tú vas a vender. Y me falta contratar personal. Y me falta contratar una persona, si tú no estás directamente ahí, alguien que esté administrando ese negocio. Entonces ya los 100,000 pesos que te había dejado tu tatarabuelo millonario ya no te alcanzan. Y tuviste que ir al banco con tu primo, con la novia, con el papá y que te financiaran con unos 50 más, ¿no? Entonces ya llega el gran día. ¿En cuánto tiempo tú crees que vas a recuperar tu, tu inversión, Arturo? no, pues, ¿qué será? Pues lo tienes que tener así, pero a las vivas, mi querido Arturo, porque eres el que está en Sí. economía, entonces llegan ahí tus Ah, primos, oye Arturo, pues ¿qué crees que pues, vamos a poner ahí? Dime, ¿cómo en cuánto tiempo tendremos que recuperar y eso? pues tendría que hacer algo así como una optimización, ¿no? De en cuánto tiempo voy a recuperar lo que ya gasté. Ok, entonces tú haces ahí como que algún estudito, a ver, aquí pasan tantas personas, a ser con una escuela muy fifí, entonces sí van a querer tal, o sea, fíjate, hay una escuela, hay unas oficinas, pues yo creo que sí les late esta cuestión de la comida saludable y todo lo demás, entonces, pues igual y en un año recupero esto, ¿no? Entonces tú abres la gran inauguración, van toda tu banda, tus familiares, y al otro día, nada, y van de uno y de dos, ¿no? Entonces ojo, diste 2 rentas, ¿no? Y un adelanto, pero ¿qué pasa cuando te llega el cuarto mes y tienes que pagar la renta y tienes que pagar salarios y tienes, ¿no? Entonces, las cosas se van complicando para esta persona, para Arturo, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me puede encantar la comida saludable, pero, ¿no? Si comerme una ensalada con Arturo me salen 100 pesos porque es orgánica y tiene tal cosa y todo lo demás, pero pues con eso alimento a toda mi familia. Entonces, ¿qué digo? Pues me compro una torta de tamal, ¿cómo se llama? Una tole ahí en la esquina, con eso me dura, me quedo satisfecha hasta las 3 4 de la tarde que regrese a mi casa a poder comer, ¿no? Y pues me va a dar mucho dolor que no puedo comprarme esa hamburguesa o esa ensalada saludable, pero pues no me alcanza. Tiene que ver eso que tú vas a producir. ¿Para quién lo vas a vender? Pues claro. Entonces, ¿a ti qué te convendría, Arturo? Que las personas pudieran qué? No lo sé. Pues que te pudieran consumir, ¿no? Que tuvieran el dinero que Ah, te bueno. pudieran consumir. Entonces, Sí, sí. eso Sí, es es que bien, me quedé pensando en ese factor eso, de, ajá. de lo que dice de que pues a lo mejor alguien prefiere, no sé, irse por una torta, ¿no? O un taco de carnitas. Me quedé pensando en eso. Me Pero, o estás sea, sí. pensando en las carnitas, eso yo no dije, no dije la torta de tamal, ¿no? Pero pero es esta cuestión. A mí me pueden encantar mi salud y los alimentos naturales y orgánicos y todo lo demás, pero si es más caro de lo que yo puedo, de lo que mi salario me permite obtener, pues no lo hago. Pero si tengo un salario que me permite acceder a ese tipo de bienes, pues lo voy a hacer porque... Y por eso está aquí hago la naranja o la pizza, ¿no? Siempre estamos nosotros viendo elecciones y dada esta cuestión salarial, esta restricción a nuestro ingreso, tenemos que hacer intercambios.
Entonces, ¿qué hago yo? Pues mejor en lugar de comprarme 10 naranjas que me cuestan, no sé en cuánto está el kilo, y esta me cuesta 10 pesos, pues mejor me voy con esto. Aunque me quede con sed o me compro ahí una bebida ahí mucho más barata que ese kilo de naranjas. O sea, lo que está haciendo una persona es el costo de oportunidad, ¿no? Estamos viendo esta cuestión del costo de oportunidad, exactamente. Entonces, fíjense, una elección implica que debemos de tomar una decisión. Y dadas las restricciones que enfrentamos, en este caso monetarias, tenemos que intercambiar. Hay una renuncia. Entonces yo renuncio a poder adquirir esta ensalada orgánica que venden en el changarro de Arturo para poder llevar el súper en mi casa ese día. 100 pesos, algo, ¿no? Entonces, eso está sumamente vinculado. Les digo, y está vinculado con este cómo, el qué, el cómo y el para quién. Entonces, imagínense si Arturo no logra recuperar, ¿no? No logra vender lo que él pensaba que iba a vender y entonces puso su negocio todo cookies y hubo la pandemia y entonces pues nadie está saliendo a comer, pues Arturo ya perdió esos 100,000 pesos que quieran hipotéticamente una herencia, pero puede ser la pensión de sus papás, ¿sí? O el retiro o cuando te liquidan, que dices pues voy a poner un negocio, pero ese negocio depende mucho de a quién le voy a vender, de que si pues a ese a quién le voy a vender puede consumir. Y eso está íntimamente vinculado con el salario, ¿sí? Entonces no es una situación que esté tan ajena. Es una situación que todos lo vivimos en los hogares día con día, ¿sale? Entonces, cuando ven toda esta cuestión del emprendimiento, y si ustedes ven que la mayor parte de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas empresas, micro y pequeñas, y hay una estadística bien interesante en INEGI que nos habla de la supervivencia o la eh, muerte de las empresas, van a ver que las empresitas, ¿no? No duran más de 5 años. Y si ustedes pasan por su colonia, bueno, no salgan, ¿no? Pero se han de acordar que a veces ven que abre un localito como de restaurante y a los 3 meses ya no está. ¿Por qué? Pues porque no vendió. Entonces, estas preguntas no son triviales. El qué, cómo y para quién no es algo trivial. Involucran cuestiones bien importantes de política económica. ¿Sale? Entonces, decía su compañero algo que es interesante y él comentaba, ¿no? Al final, dada esta restricción, yo enfrento un costo de oportunidad. Y aquí están ustedes en la mañana, ¿no? Que van a presentar examen de micro y dices, ahí están estudiando el último día antes, ¿no? Al otro día están como zombie, ¿no? Dice, oh bien, pues me duermo. Igual alguien me pasa ahí las preguntas y todo lo demás. Entonces, esta cuestión, chicos, del costo de oportunidad, lo vamos a ver regresando, porque todavía tendríamos una sesión mañana, pero se les va a olvidar. Entonces necesito, regresando en enero, vamos a empezar bueno, de hecho esta semana vamos a tener sesiones todos los días, martes, jueves y viernes, para tratar de terminar este tema del costo de oportunidad. Vamos a hacer diferentes ejercicios aquí en clase, les voy a dejar también diferentes ejercicios que creo que ya en esta práctica que ustedes tenían que entregar, ya venían algunos ejercicios, si mal no recuerdo, entonces los vamos los vamos a revisar y este costo de oportunidad está vinculado con esto que lo que me platicaba algunos de sus compañeros ya empezaron a revisar en cálculo, el costo marginal versus el beneficio marginal. Marginal siempre lo estamos viendo en términos de una unidad. Entonces, ¿cuánto me cuesta estudiar una hora más? ¿No? O sea, a ver, si yo tengo que presentar un examen y yo únicamente estudiaba 2 horas a la semana y con eso sacaba 6, pues entonces me interesa sacar 7. ¿Cuánto tengo, no? ¿Cuántas horas le tengo que quitar el sueño para ponerme a estudiar y poder sacar 7? Entonces, a ver, si yo estudio una hora más significa, en esta cuestión de la renuncia, tengo que renunciar a dormir una hora más. ¿Y eso qué beneficio me da? ¿Cuál sería el beneficio marginal?
el beneficio que voy a tener en términos de calificación de estudiar una hora más. Y entonces, siempre que estamos viendo toda esta cuestión del costo de oportunidad, siempre voy a estar comparando beneficio, o sea, lo que me cuesta en términos de sueño de renunciar a una hora de dormir versus el beneficio que me da esa hora adicional estudiando en términos de la calificación. Entonces siempre las personas, las empresas dicen están eligiendo en el margen. Y las empresas, las sociedades, las personas siempre van a elegir aquellas actividades que le reportan un mayor beneficio marginal respecto al costo marginal. O sea, si el beneficio es mayor que el costo, lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces a eso se refiere esta cuestión de elegir en el margen. Y les comentaba que esto lo vamos a revisar ya en profundidad con el tema de costo de oportunidad. Al menos, y espero que eso sí lo hayan hecho todos, no me voy sobre esta cuestión de que ay, ustedes lo ven o no, no. Lo quiero ver, pero de nada me sirve verlo ahorita, se me van 2 semanas y no lo van a volver a tener fresco. Entonces, la siguiente, bueno, la tercera semana que nosotros iniciamos en enero, ¿no? del próximo año, tenemos clase martes, tenemos clase jueves, tenemos clase viernes, sincrónicas, ¿no? Y todas estas ya después se subirán ahí al YouTube. Pero sí me interesa para que veamos a profundidad este concepto de costo de oportunidad y que lo relacionemos con el modelo que ustedes ya han visto, ¿no? Que lo vieron con sus diferentes profesores, el de frontera de posibilidades de producción, y que calculemos esta cuestión del costo de oportunidad. Y no solamente que lo podamos calcular, sino que podamos interpretar qué significa. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, estimados, hasta este momento? No, Profesora, profesora. Ajá. las tareas de hoy jueves, esas sí se entregan hoy, ¿verdad? Las tareas del jueves sí se entregan, o sea, se entregan en el día que se tenían que entregar. No lo recuerdo aquí muy bien. Y vean, Sí, ya no me estoy, dio estoy. tiempo de estar revisando los ejercicios. Bueno, eso lo veremos regresando, ¿no? Pero sí, lo que tenían que entregar se entrega hoy. Ok, Este, ok. como vamos a empezar toda esta cuestión de costo, yo creo que la tercera semana no tendrían agenda de trabajo, la agenda se reajustaría para la cuarta semana, ¿no? Entonces nos vamos a poner a estar revisando todo estos conceptos junto con frontera de posibilidades de producción, con ejercicios, revisar los ejercicios y que les quede claro, ¿sí? Entonces eso Ajá, es lo que haríamos. y la otra semana ahora sí la vemos. La próxima semana. Ajá. No, porque recuerden que No, esta es la última semana, después vienen 2 de, semanas que son de periodo ok, ok. vacacional y regresamos en la tercera semana que es la semana del 4 de enero. Entonces Sí, nosotros tenemos clase el 5 de enero, martes. sí está bien. ¿Sí? Sí está bien, Ok. profesora. Sí. Andrea, ¿querías tú preguntar algo? No, ¿No? Ok. no. ¿Dudas? Ok, perfecto. ¿Duda con lo que hemos estado revisando el día de hoy, con lo que hemos platicado, chicos? ¿No? No me traen. No, participen, de verdad, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho dar clases, ¿no? O sea, para mí no es un problema, yo amo mi trabajo, ¿no? Entonces, a mí me gusta que participen, a mí me gusta mucho tener comunicación con ustedes. Entonces, más que mi trabajo, les digo, es un placer estar aquí, ¿no? Entonces, y mi interés es que aprendan, ¿no? No dejarlos así como que, ay, ustedes hagan la chamba solitos. No, vamos a hacer la chamba los dos, pero sí Ujú. necesito que sea en doble vía, participen, ¿no? Entonces, al ratito, yo voy a ir subiendo mayor cantidad de material en estas semanas también aquí al Classroom para que le vayan echando un ojo. Si alguien quiere ir adelantando cosas, lo puede hacer sin ningún problema. Y y ahí va a estar, ¿no? Entonces, también les voy a poner los vínculos a estos portales para que si en algún momento están ahí medio aburridos, que los puedan revisar y váyanse empapando de todo lo que está sucediendo, ¿no? Hay programas muy buenos, de noticias que los pueden ver y también ahí igual les voy a poner algunos de esos vínculos, ¿ok? Entonces, estimados, detengo aquí la grabación. Permítanme tantito. No me deja esta cosita. A ver, es que como estoy en 2 pantallas. Listo, detengo grabación.